En la película El náufrago, Tom Hanks, el reconocido actor, interpreta a un hombre que por accidente queda solo en una isla. Este hombre allí en la isla, ante la soledad, encuentra compañía en un balón de vóley, al cual él llama Wilson. Toda la trama de la película muestra cuántas alegrías Wilson trae a la vida de este solitario habitante de la isla, pero también trae las más profundas tristezas. Es notable que las alegrías más grandes de la vida provienen de las personas que nos rodean, de las relaciones interpersonales que todos tenemos. Pero también las personas que nos rodean traen a nuestra vida las más grandes tristezas. Las alegrías y las tristezas producen ciertas cosas en nuestra vida que a veces nos hacen cambiar de opinión. A veces que las tristezas nos llevan a pensar que lo mejor sería estar solo. Pero muchas veces damos gracias a Dios por las personas que nos rodean, por las alegrías que esas personas han traído en la vida. Todos hemos sido moldeados por nuestras relaciones interpersonales. Hemos sido moldeados por las personas que nos rodean. Nuestro carácter es moldeado por las personas que nos rodean. Es por eso que debemos aprovechar al máximo las personas que nos rodean, porque muchas personas traerán alegría a nuestra vida y debemos aprovechar esos momentos de alegría. Pero también tenemos que aprender a manejar las tristezas, porque eso es parte de la vida y no podemos estar solos. Manejar esas tristezas es algo clave y para ello necesitamos determinación. Hoy quiero hablarte de las tristezas de la vida y el pasaje que te quiero mencionar está en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Si tienes tu Biblia, puedes acompañarme, puedes abrir allí tu Biblia, porque tengo una palabra que te aseguro que va a ser de bendición para tu vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí, cuando le escribe a los Corintios, dice: esto pues me determiné para conmigo. Presta atención, me determiné para conmigo. No ir otra vez a vosotros con tristeza. El apóstol Pablo tomó una determinación, no para los corintios, sino para sí mismo. Y esta determinación era no ir a ellos con tristeza. Se nota entonces ya de entrada que vemos que el apóstol Pablo tenía una gran tristeza en su corazón. Pero él se había determinado para sí mismo no ir a los corintios, no hacer un viaje nuevamente a los corintios con tristeza. La tristeza nos enseña que es importante la gente que nos rodea. Estar triste nos enseña cuán importantes son las personas que nos rodean. Y no podemos manejar la tristeza simplemente cortando con las personas o eliminando a las personas o tratando de encontrar una solución que no tiene que ver justamente con manejar esos momentos de tristeza. Hace un tiempo atrás recuerdo que tenía una camioneta y esta camioneta le había prendido la luz del ABS, que tiene que ver con los frenos. Cuando fui al mecánico me dijo: mira, no es un problema muy grave, podés andar mucho tiempo más así. Además yo pensaba ya vender esa camioneta. Me dijo: tenemos dos alternativas. La primera, si vos querés, yo con la computadora puedo desactivar esa luz del ABS y en el tablero no va a aparecer más. Y le digo: ¿la segunda cuál es? La segunda es solucionar el problema del ABS. A veces nosotros pensamos que ciertas tristezas en la vida las solucionamos tratando de desactivar esas luces que se prenden, tratando de solucionar de manera superficial sin llegar a la raíz del problema. La tristeza no se soluciona desactivando esa luz. Hay quienes ante la tristeza, ante la angustia, ante el dolor producido por una situación, por las relaciones interpersonales con la familia, los seres queridos, se buscan alguna válvula de escape. A veces hasta la persona frente a la tristeza busca salir de la tristeza con pastillas, pero la pastilla no calma la tristeza, puede adormecerte. Hay válvulas de escape que no son para nada aconsejables. El apóstol Pablo acá está tratando con un problema de la tristeza en su corazón. Y la tristeza en su corazón tenía que ver con una situación puntual, que el apóstol Pablo ya les había escrito la primera carta. En primera carta de los Corintios, en el capítulo 5, nos da la razón de la tristeza del apóstol Pablo. Tenía que ver con
con un pecado de inmoralidad que había en la iglesia, un pecado que se menciona allí, y esto había traído una gran tristeza a su corazón. El versículo 4 de este mismo capítulo 2 dice: porque por la mucha tribulación, dice el apóstol Pablo, dice, y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, esa primera carta. Dice, no para que fuese contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que tengo. La tristeza proviene de situaciones con las personas que más amamos. Si no amáramos a una persona, esta persona no podría producir tristeza a nuestra vida. Y esto es lo que genera la tristeza. Esto es lo que le había generado al apóstol Pablo la tristeza. Sin embargo, no podemos desactivar esa tristeza ignorando a las personas. No podemos desactivar esa tristeza si no resolvemos los problemas, si no tomamos una determinación, si no hay válvulas de escape. Necesitamos solucionar los problemas a fondo, y para ello necesitamos aprender a manejar sabiamente las tristezas. Y esto dice el apóstol Pablo, que él tomó una determinación. La determinación que tomó es no ir ahora a los Corintios. Él pensaba hacer un viaje y visitar esta iglesia, pero él tomó una determinación de no ir porque no quería ir a ellos con tristeza. A través de este pasaje yo te voy a mencionar por lo menos 4 cosas que son claves, 4 determinaciones que nosotros podemos tomar en la vida para poder hacer frente a la tristeza de la vida. La primera la vamos a ver allí en el versículo 2. Cuando atravieses situaciones de tristeza, cuando las personas a tu alrededor han generado en tu vida situaciones de tristeza en tu corazón, lo mejor es aprender a examinar lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Notemos que dice el versículo 2, ahí el capítulo 2, dice, porque si yo os contristo, dice el apóstol Pablo, si yo les causo tristeza a ustedes, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo mismo había contristado, aquel a quien yo mismo contristé. Los resultados no solo dependen de qué es lo que hacemos, dependen de cómo lo hacemos y depende de cuándo lo hacemos. Un agricultor sabe perfectamente que no solamente debe seleccionar una buena semilla, debe saber en qué tierra la va a sembrar y debe saber también cuándo lo va a hacer. Qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. El apóstol Pablo sabía que lo mejor por ahora era no ir a los Corintios. Dice, porque si yo voy ahora voy a contristarlo a ustedes, y ustedes son los que en definitiva luego me pueden alegrar el corazón a mí. Frente a la tristeza no solo debemos determinarnos a actuar, frente a la tristeza tenemos que actuar, pero no es solo lo importante, sino saber cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vas a manejar una situación frente a esa persona que te ha producido tristeza? Y no solo cómo, esperar el momento justo y saber cuándo. Pablo sabía que debía ir, pero dice, este no es el momento. Debo saber no solo lo que debo hacer, cómo y cuándo debo hacerlo. No sea que seamos entristecidos por aquellos que también pueden alegrar nuestro corazón, porque en lugar de haber solucionado una situación, habremos empeorado las cosas. La segunda cosa que debemos hacer, determinarnos frente a la tristeza de la vida, es buscar soluciones en lugar de buscar problemas. Mira lo que dice el versículo 3, dice, y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue, el apóstol Pablo se está proyectando para ese viaje, dice, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de vosotros, de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el gozo de todos vosotros. Frente a lo difícil no es ver los problemas, frente a la tristeza de la vida, es muy fácil ver los problemas, es muy fácil ver las cosas que están mal, pero lo sencillo es ver los problemas. Lo difícil es aprender a encontrar soluciones. El arte de un ingeniero es precisamente tener el ingenio para encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Frente a las tristezas que esta situación había producido en el apóstol Pablo, no solo toma la determinación de actuar. El apóstol Pablo sabía que él debía encontrar una solución. Había una solución. Él había encontrado. Dice, para que yo cuando llegue, dice, yo no voy a ir ahora, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos en los cuales yo me debiera gozar. Él había actuado sabiamente. Y él había encontrado una solución no yendo en ese momento determinado. Frente a las tristezas de la vida, de las relaciones interpersonales, las tristezas que las personas ocasionan a nosotros, es como que los problemas se agigantan.
cuando estás triste, cuando tuviste una discusión, cuando una persona te ha herido. Es como que todo se agiganta. Entonces ver el problema no es ninguna gran cosa, no es de sabio. Para ser sabio debemos aprender a utilizar el ingenio y pensar en las soluciones y orar a Dios y buscar que el Señor nos dé soluciones, porque siempre hay soluciones. La tercera cosa que debemos determinarnos frente a la tristeza de la vida es afectar sabiamente nuestro entorno. Notemos que dicen los versículos 5-6 de este capítulo 2 de segunda carta a los Corintios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado, dice, solo a mí. Presta atención a esto. No me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por vosotros. Para bien o para mal, tu entorno siempre te afectará profundamente. Nosotros siempre pensamos en nuestro entorno. Cuando llegan las fiestas, de Navidad, Año Nuevo, y la gente celebra ese acontecimiento, es notable que no solamente lo celebramos con comida. Generamos un ambiente, un entorno festivo de acuerdo a la fiesta. Es muy fácil reconocer la fiesta de Navidad porque nosotros vemos las casas adornadas, vemos el comedor de la casa, la cocina, vemos guirnaldas en las calles, se genera un ambiente festivo. Lo mismo sucede cuando se celebra un cumpleaños, por ejemplo, o cuando se celebra un casamiento. Las fiestas, no solo que siempre las celebramos comiendo, pero no solamente eso, hay un ambiente, se genera un entorno, y esto es muy importante porque nuestro entorno puede afectar nuestra vida para bien o para mal. Notemos que el apóstol Pablo dice que él había tenido una tristeza. Él entendió que su tristeza, sin embargo, no era un asunto personal, era una cuestión colectiva. Él dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Había una tristeza que había afectado, dice, por no exagerar a todos vosotros. Por lo cual él sabía que si afectaba sabiamente el entorno de los hermanos, esto también afectaría su estado, afectaría para bien su misma situación, eso que afectaba su vida, eso que estaba entristeciéndolo. Si nosotros queremos que nuestra tristeza cambie, necesitamos afectar sabiamente nuestro entorno. Si en tu familia te ha causado tristeza, yo digo la familia porque a veces es lo que más afecta, porque es lo que más amamos. Entonces si quieres que tu tristeza salga, debes afectar sabiamente a tu entorno. Y en lugar de entristecer más a tu familia, debes producir una alegría en tu familia. Porque si tu familia es la que luego puede alegrar tu corazón. Por eso que frente a las tristezas de nuestra vida, tenemos que tener una mirada colectiva y no una mirada individual. Porque tu entorno puede entristecerte aún más, pero la alegría de tu entorno puede alegrar tu corazón. La cuarta cosa que debemos determinarnos frente a las tristezas de la vida es tomar la iniciativa de perdonar. Veamos qué dice el versículo 7-8 de este capítulo, con esto voy a concluir. Dice el apóstol Pablo, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Está hablando de este hombre de 1 Corintios capítulo 5 que estaba en una situación de inmoralidad y que había traído gran tristeza al corazón de Pablo y gran tristeza a la iglesia de Corintios. Pero prestemos atención, dice más bien, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El amor aquí vemos que se confirma con el perdón. El perdón puede que no cambie a la persona que te ha herido, pero el perdón sin duda cambiará tu corazón. Está claro y se ha comprobado a través de la ciencia que la mayor parte de las enfermedades que nosotros sufrimos son enfermedades psicosomáticas, son problemas del corazón, son problemas de nuestra alma, de nuestras emociones heridas, de la falta de perdón, que luego esto afecta nuestra propia salud. Frente a la tristeza, Pablo dijo a los corintios que debían perdonar y consolar, no sea que sea consumido demasiada tristeza, porque la tristeza puede consumirnos si no perdonamos. Alguien dijo que la falta de perdón es como tomar veneno y esperar que le haga daño o produzca un efecto en aquella persona que nos ha herido. Es por eso que si Dios nos perdonó en Cristo, el perdón ahora hacia los demás, hacia aquellas personas que nos han entristecido, es un asunto personal. Pero también será un asunto personal los efectos que vendrán como consecuencia de haber perdonado, como también de no haber perdonado.
Quiero terminar con este pensamiento y también leyéndote unos versículos en Mateo capítulo 26, porque vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo también enfrentó la tristeza. Es por eso que deducimos de esto que no solo que tal vez no puedes evitar la tristeza de la vida, tal vez no las puedas evitar, pero sí puedes determinar a dónde esas tristezas te van a conducir. Nuestro Señor Jesucristo enfrentó la tristeza, pero quiero mostrarte a dónde esa tristeza lo llevó a Él. En Mateo capítulo 26, el versículo 36 dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El Señor había tomado la determinación de ir a orar en el huerto de Getsemaní. Dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea que el Señor llega a Getsemaní con una situación que Él todavía no le había revelado a sus discípulos. Y la situación es que su alma estaba muy triste. A tal punto era esa tristeza que dice hasta la muerte. A veces decimos que como cristianos, como hijos de Dios, no debiéramos estar tristes. Hay algunos que predican que siempre tenés que estar feliz, que siempre tenés que estar bien, y que si no estás bien es porque te falta fe. Pero aquí vemos que el Señor, el autor y consumador de la fe, hubo un momento en que su alma estuvo muy triste, hasta la muerte. Ahora, Él no pudo evitar esa tristeza, pero sí determinó dónde esa tristeza lo iba a conducir. Dice: quedaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Esa tristeza lo llevó a buscar al Padre. Esa tristeza lo llevó a la oración. Así que tal vez no hayas podido evitar esta tristeza que está tocando tu vida, que te ha angustiado el corazón, que te ha desestabilizado. Pero sí puedes determinarte dónde esa tristeza te va a conducir. Si a alejarte de Dios o a buscar a Dios. Este es un buen momento para encontrar a Dios, el cual puede cambiar tu tristeza. Cuando la tristeza te lleva a buscar a Dios, examina lo que haces, examina cómo lo haces y examina cuándo lo haces. Cuando la tristeza te lleva a buscar a Dios, busca soluciones en esta situación que estás viviendo en lugar de buscar problemas. Cuando la tristeza te lleva a buscar a Dios, afectas sabiamente tu entorno. Y por último, cuando la tristeza te lleva a buscar a Dios, tomas la iniciativa de perdonar. Y esto es algo que traerá una liberación para tu vida. Porque siempre enfrentarás situaciones de tristeza. Pero si las tristezas te llevan a buscar a Dios, entonces saldrás fortalecido, aún en el momento más difícil de tu vida. Quiero terminar dejándote una palabra de bendición. Salmo capítulo 30, versículo 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Cuando buscas a Dios, Dios puede cambiar tu vida, tu corazón, tu entorno. Y la situación tan triste que te ha tocado enfrentar puede salir fortalecido y tomar la determinación correcta y saldrás victorioso de esta situación. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tal vez si hay personas que están viendo este video, oyendo este mensaje, están en una situación de suma tristeza. Problemas en el entorno familiar, en el matrimonio, con los hijos, con nuestros seres más queridos que a veces nos han dado tanta alegría, pero que a veces nos han producido tanta tristeza. Y cuando el corazón está triste, lo único que puede hacer es entristecer el entorno. Si esta palabra está llegando a tu vida en este momento, es porque Dios quiere hacer una obra en tu corazón y quiere que tomes la determinación sabia y justa frente a la tristeza. Si esta tristeza que estás atravesando te lleva a buscar a Dios, saldrás más que vencedor de esta situación, porque la palabra de Dios viene a tu vida con un propósito, y dice el libro de Isaías que nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual es enviada. Señor, yo envío esta palabra creyendo en el poder de tu palabra para transformar toda situación de amargura, de tristeza, y que haya un cambio de lamento en baile, dice, y una alegría venga al corazón, porque tu presencia puede transformar estas situaciones en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra ha sido bendición, te invito a que la compartas y te invito a que te suscribas a este canal, porque así te llegarán las notificaciones de todo lo que estemos subiendo por esta plataforma. Que el Señor te bendiga ricamente.